¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller generalmente un rato antes, un rato después de la cena para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, en fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos del canal, los amigos de la primera hora, los amigos que se vienen acercando, el amigo Ubaldo, el amigo Gastón, el amigo Javier. Van cambiando, voy renovando los amigos, dado que algunos se van alejando un poquito, otros se van acercando. El amigo Pablo de Villa Carlos Paz, gente que disfruta de lo que escucha y por ahí tenemos alguna experiencia en común y bueno, se comunican e intercambiamos alguna que otra opinión, alguna que otra experiencia. Saludo a Adriano, saludo a Adrián, saludo a Cobursa, el querido 09 Michael, Ezequiel, Alejandro. Alejandro no está comentando, se ve que no está con tiempo de mirar los videos y qué sé yo, pero bueno, está siempre presente, como el amigo Miguel, gran persona Miguel. Así que bueno, el amigo Sebastián, espero que estés bien. Así que nada, bueno, vamos a hablar un poquito, dado que ayer cuando estaba desarrollando la charlita sobre la caja de herramientas Black & Decker, siempre me trabo en esa parte, Black & Decker, porque tengo la costumbre de, tras de cámaras, decirle Black & Decker. Pero bueno, es Black & Decker. Vamos a decirlo como corresponde. Bueno, estuvimos viendo algunas herramientas de elaboración propia, otras herramientas dañadas, algunas herramientas en perfecto funcionamiento, algunas que por ahí no me acordaba dónde estaban y nos reencontramos, dado que siempre estuvieron dentro de mi taller, pero bueno, cuando caen en esta caja es porque por alguna razón bueno, pasan a ese lugar oscuro del taller. Pero bueno, en un momento se produjo un corte que yo no me di cuenta, dado que a mí me seguía marcando el tiempo como que estaba grabando, iba cerca de 1:10, hasta que decidí, bueno, hacer la despedida, porque ya era un poco tarde para ustedes, para mí. Imagínense que generalmente hago las charlas a eso de las 9:30, 10, 1 hora y más o menos tarda en subirse unos 40 minutos. En fin, bueno, se terminaron haciendo a la 1 de la mañana. Y en un momento se cortó y grabó hasta 55 minutos. Muchos amigos miraron esa parte. Les dejé los otros 11 minutos. Pero bueno, surgieron muchas preguntas sobre algunas herramientas. Bueno, fue una charla productiva, se puede decir, en cuanto a comentarios. Ya sea acá en YouTube o en Instagram. Pero un punto medio clave o medio consultado fue el tema de Carlo, que explique más o menos el funcionamiento del motor de Carlo. Bueno, algunos amigos no lo conocen, no saben de qué estoy hablando, otros le trajo muchos recuerdos y bueno, algunos compartieron opiniones, anécdotas, como digo siempre. Yo tuve mi primer De Carlo a los 17 años, bueno, un De Carlo Glamour, De Carlo 700 Glamour se llamaba. Si bien todos venían con 2 puertas, pero bueno, el autito, el Glamour, el sedán, vamos a decirle, tenía el techo un poquito más cuadrado. La coupé, que después posteriormente la armé con motor de Fiat 128 1100, porque me faltaban partes importantes del motor. El De Carlo Glamour lo pude armar como corresponde, o sea, arrancaba con su Dynastar. Muchos me preguntaron de qué se trata un Dynastar. Bueno, el Dynastar es un bobinado grande que va en la punta del cigüeñal y que al momento de girar la llave funciona como arranque. Una vez que el motor arranca, empieza a generar
la corriente de carga. Quien se ocupa de hacer esta, llamémosle, transformación, es un regulador de voltaje que también obra de relay de arranque. Bueno, surgía siempre que era un sistema muy confiable. El de Carlo hay algunos dando vueltas, de hecho yo tengo uno. Hay algunos videos medios cortitos del de Carlo. De hecho yo tengo uno funcionando. Bueno, el de Carlo son 2 cilindros en forma horizontal, refrigerados por aire. Muchos amigos no interpretan cómo es eso. No tiene radiador. Adentro del motor no hay agua. No hay agua. O sea, hay una turbina grande montada en la punta del cigüeñal, que detrás de esa turbina están los platinos, el Dynastar, los carbones, todo lo que yo les conté que había. Está la leva que hace abrir y cerrar los platinos, abre en una sola posición, tira las chispas a los 2 cilindros, acorde al que esté en el ciclo de combustión, es el que trabaja. Venía con 2 bobinas independientes. Generalmente lo que hacíamos todos era comprar la del Citroën, que tiene 2 salidas. Y bueno, es un motor, como dije, refrigerado por aire. Alrededor de esa turbina, alrededor de esa véntola, hay una serpentina en caño de cobre, por donde circula el aceite. A la vez, esa véntola refrigera el aceite. Entonces el motor trabaja siempre frío. Si tiene los canalizadores y todo lo que lleva, no hay manera de que se autocaliente. El motor no tiene bancadas, viene montado tanto las bielas como el cigüeñal, viene montado en rulemanes, tiene unos rulemanes así de grandes en lo que vendría a ser las bancadas, los rulemanes de bancada. Obviamente, del otro lado tenemos el volante, que no tiene corona porque no la necesita, y el embrague. Que la particularidad que tenía, que para hacer un autito del 59, 60, 61, venía con embrague a diafragma, que por ahí muchos autos de esa época no lo traían. Por ejemplo, el Fiat 600. Fiat 600 empezó a venir con embrague a diafragma en el modelo S, si no venía con embrague de 3 patas. Pero bueno, yo comenté que a muchos que se dieron a la tarea de restaurar un De Carlo, por ahí lo encontraban con el motor clavado. Y es verdad, se clavaban los motores, pero de estar abandonados. A veces, como me ha pasado cuando compré alguno, estaba debajo de un árbol porque metieron mano en el Dynastar o toquetearon, ¿no? Quedó tirado y no arrancó, y bueno, o X motivo. ¿Qué pasaba? Por ahí, al no estar bien tapado, bien cubierto, se llenaba de agua de lluvia. Yo compré uno una vez que los nietos jugando le llenaron el motor con agua. Y bueno, el hombre lo había tapado con una lona, una especie de pileta pelo pincho, que no, según él no había manera de que entre agua. Cuando lo quisimos girar, el motor no giraba, no la podía creer. Estaba lleno de agua. Es la única manera que hay que esos motores se claven. Si no, se pueden secar, pero uno los gira con la mano y termina girando. No hay demasiado. Lo que yo contaba es lo que pasaba mucho, que en esas circunstancias desarmarlo era fácil. Había extractores para todos. Se imaginarán que el Dynastar, esa bobina gigante que les cuento, iba clavada en un cono que tenía bastante interferencia en la punta del cigüeñal y enchavetado. O sea, se clavaba y se clavaba interesante. Había unos extractores que eran unos tornillos sin fin largos que uno giraba, a la vez tenía obviamente la rosca en el cigüeñal y lo extraía. Lo que teníamos que hacer a veces, los que por ahí carecíamos de eso, es soldar una tuerca en la punta del Dynastar y apretar un bulón hasta que presione contra la punta del cigüeñal y escupa la tan mencionada bobina. Bueno, el motorcito era fiel, era noble, como dije, refrigerado por aire.
venía con un carburador, con una especie de múltiple, era un caño que canalizaba los 2 cilindros. Y bueno, se hacían algunas modificaciones. Por ejemplo, lo clásico era dejar el Dynastar para que arranque y se le hacía solidario, se le anexaba un alternador de cualquier auto, pero bueno, se hacía la modificación, se ponía una polea montada en la véntola, que todo gire relativamente a centro, perfectamente, que todo gire bien, y se hacía girar un alternador, se hacía la instalación por afuera de lo que era el regulador de voltaje y demás, dejando el Dynastar para, bueno, arrancar. A veces pasaba que no había manera. Yo estaba medio ideando un sistema de manija. Con una llave manija de las de tubo había medio empezado a implementar, pero las 2 o 3 veces que me falló el Dynastar porque se mojó determinada cosa, lo que hice fue levantarlo, ponerlo en tercera, girar la rueda de atrás y arrancaba sin problema. Bueno, fue una linda época, la verdad. Era un autito bastante noble. Después, bueno, llegó la coupé. La coupecita sí me costó mucho conseguirla. La logré comprar, los que son de la zona por ahí conocen. La logré comprar del Puente Díaz Vélez. Yo soy de Aedo. El Puente Díaz Vélez está antes, o sea, antes de Ciudadela, pasando Ramos. Ahí a un costado había unos muchachitos de mi época, en aquel momento, que tenían un autito y tenían una coupé. Bueno, en aquel momento me alcanzaba la plata para comprar el autito. Posteriormente pude comprarles la coupé. La coupé me faltaban partes importantes del motor. La coupé, la diferencia que traía, que en vez de tener un carburadorcito tenía uno arriba de cada cilindro. El cilindro era como el de una moto 300 centímetros, bueno, una tapa de cilindros, las 2 varillitas que atacaban al árbol de leva, con sus botadorcitos, y paremos la cuenta, 2 anteojitos, que eran 2 tetones de goma, que iban clavados en el block y clavaban en el cilindro, para que la varilla viaje dentro del cilindro y bueno, no haya fugas de aceite y ese tipo de cosas. Después, bueno, como les dije, la coupecita venía con 2 carburadores. Cuando yo les compré el autito y la coupé posteriormente a la misma gente, me di cuenta que el motor, las partes que le faltaban, las habían sacado para hacer andar el autito. Faltaba el Dynastar, faltaba un carburador, bueno. Ahí fue cuando decidí ponerle el motor Fiat 128, que verdaderamente volaba. En una cuadra no se alcanzaba a poner la segunda prácticamente, era muy veloz. Lo que le hice fue una cañería por debajo, porque obviamente el motor del Fiat tiene radiador, tuve que calar la trompa, y donde va el auxilio, que es lo mismo que el Fiat 600, le hice una pequeña caladura que quedaba detrás del paragolpe. Prácticamente no se notaba. Entonces ahí ponía el radiador. Con 2 caños de aquella época, que no eran de hierro, tampoco eran de plástico. Puse caños de hidrobrón, no era tan inalcanzable comprar el hidrobrón. Y bueno, le hice la ida y la vuelta al radiador. Le llevaba un montón de agua, no calentaba nunca, que para los motores Fiat la temperatura en aquella época era medio importante porque tenía que alcanzar la temperatura de trabajo. Pero bueno, al tener tantos litros de agua, porque había que llevar el agua hasta adelante y traerla de vuelta, a veces la bomba medio que estoy cansado jefe, ¿no? Pero andaba. Lo logré hacer andar, fue una linda experiencia. El autito que tengo ahora, que a veces subo videos al canal, está con un carburador de Fiat 600 y con el alternador. Dado que, bueno, bobinar, el famoso Dynastar,
no hay quien lo haga, y al margen de que no hay quien lo haga, sale una fortuna. Entonces, el auto arranca con el Dynastar, pero tiene la modificación hecha de cargar con un alternador. Lo que yo contaba también, que varios amigos me preguntaron, es cómo es que yo dije que muchos cortaban la biela para desarmarlo. Claro, yo por ejemplo, lo sabía desarmar, ya estaba medio metido en la mecánica, pero había gente que, como fue el caso de lo que les voy a comentar ahora, un padre con el hijo, el padre un poco más metido en el tema de la mecánica, el hijo entusiasta, decidieron armar uno. Como les cuento, el motor clavado, lo empezaron a desarmar. ¿Para qué? Para llevar los cilindros a rectificar o encamisar o lo que haya que hacer, para hacer un cambio de aro. Empezaron a desarmar, pudieron sacar todo, pero el cigüeñal seguía quedando ahí adentro con las dos bielas, obviamente saliendo del bloque. Después, si puedo, si la encuentro en la comunidad, voy a subir una foto de un motor de estos para que sepan de qué estamos hablando, dado que generó bastante entusiasmo. Bueno, desarmar era fácil, como les cuento. ¿Por qué? Porque sacaban todos, quedaba el bloque con el cigüeñal. El cigüeñal lo que hacían era cortarle las bielas. Total, esto no sirve. Cortaban la biela, sacaban el cigüeñal. Así como lo escuchan. Cortaban las bielas, sacaban el cigüeñal. Cuando compraban un cigüeñal, antes se conseguían, todavía no estaban tan en extinción. O sea, estamos hablando de 25, 28 años atrás, no estaban tan en extinción. Ahora es raro verlos. Pero por ahí se podía conseguir algún que otro de Carlo, algún que otro cigüeñal. De hecho, todos los que tuvimos de Carlo compramos dos para hacer uno, siempre. Pero bueno, al momento de armar de vuelta, se quedaban con el cigüeñal en la mano porque no encontraban la manera de meterlo dentro del bloque y que queden las dos bielas saliendo por las cavidades para los cilindros, dado que uno está un poquito más adelante que el otro. No sé si me explico, por la distribución de las bielas, obviamente. No pueden estar los dos a la misma alineados uno con el otro. Entonces, había una maniobra, que es una maniobra básica, pero es una maniobra básica para el que la sabe hacer. El que no la sabe hacer es un tema. Yo la aprendí, a mí me la enseñó un alemán, un electricista alemán. Los alemanes parece que no, pero en todas las historias aparecen porque eran gente ya en aquella época con determinada cantidad de años, que por ahí habían estado de mecánicos en la guerra o no en la guerra, escapando de la guerra, entraban en talleres y sabían un montón y además por ahí había mucha gente que había trabajado en lo que era la antigua fábrica de Carlo, Salvador de Carlo, que después los últimos fueron BMW de Carlo, o de Carlo, BMW 700 se llamaba. Pero el verdadero, el primitivo, que es el caso que yo les cuento de este suegro que tuve, que armó uno, pero con todas las insignias de Salvador de Carlo. Salvador de Carlo era un ingeniero que tenía una fábrica, creo que era en San Miguel ahora se me fue el nombre de la localidad de al lado, pero en San Miguel, pongámosle, y ahí se armaban los de Carlo. Entonces había mucha gente que sabía del tema. Yo aprendí la maniobra de cómo poner el cigüeñal con una persona que la tenía muy clara. A la vez, vinieron este padre y este hijo. Antes no era como ahora, que está en las redes, mirá un videíto, o por WhatsApp se comunican, no había eso. Entonces, por intermedio de no me acuerdo cómo fue la relación, pero una casa puntual de repuestos, le dijo, no, Naedo, hay un muchacho que sabe que esto, que lo otro, que lo puede llegar a meter el cigüeñal. Se puede conseguir el teléfono, la dirección, y a veces viene, a veces pasa, lo vemos. Listo. Era normal antes pasar en 15 días, averiguar si había alguna novedad y esto y lo otro. La cosa es que
terminé dando con esta gente, terminó dando conmigo y vinieron con el blog en un Renault 18, prácticamente 0 kilómetros en aquella época, con el cigüeñal y el blog en el baúl. A ver si se los podía armar. Sí, como no, obviamente, intercambiamos anécdotas, hablamos, bueno, yo estaba medio con ganas de armar un Izar, que es más o menos la misma mecánica, pero con el motor adelante y un diferencial. O sea, motor adelante, tracción trasera. Una linda experiencia. Me hubiese gustado poder armar un Izar. Bueno, hablamos, cambiamos anécdotas, qué sé yo, que esto, que el otro. Y se lo armé, se lo metí dentro. O sea, y después, bueno, había que clavar con el rulemán, que lo hicimos con un taco. Digo, bueno, después controlen los tirajes, pero ya está armado, ya está con las bielas dentro del bloque. ¿Qué te debemos? No, nada. Sinceramente no, fue 10 minutos, 15 minutos, además. Buena gente. Bueno, la cosa es que me trajeron 2 docenas de sándwiches de miga que disfruté muchísimo. No sé qué plata le quisieron cobrar en una rectificadora, según comentó el hombre este de la casa de repuestos. No sé qué plata le quisieron cobrar en una rectificadora que le salió muchísimo más barato traerme las 2 docenas de sándwiches de miga que verdaderamente disfruté. Los de Carlos son autos que quizás se le consigue la novia, quizás no, pero el que lo busca lo paga. Les comenté ayer, justo cuando se cortó este suegro, que fue el último motor que yo armé de esos, gastó, él anotaba en dólares, en aquel momento, estamos hablando del año 2013, 2014, que fue cuando se terminó el autito, $14.000. Hizo la cuenta, gastó $14.000. Lo armó con insignias originales, cubiertas del rodado original, las llantas originales. Había dado con una casa en Villaluro, que él le llamaba La Cueva. Eran todos repuestos de época. La hija del dueño tenía todos los repuestos originales en cajas originales para armar el auto. Un mes compraba las ópticas, otro mes compraba el velocímetro, otro mes, y así lo fue armando como si hubiese salido de la fábrica hacía una semana. Quedó espectacular el autito. No tenía un agujero que no correspondiese. Tenía todo lo justo y necesario. Eso es una muy buena restauración. Una vez, y los amigos que son de por ahí cerca, si alguno está mirando, se va a dar cuenta, estaba trabajando con los de Coagua, que entre paréntesis ya les voy a tener novedades, les voy a contar toda la historia. Bueno, estaba trabajando con los de Coagua, subo a la autopista del oeste, bajo en la bajada de General Paz, y bien bajo, doblo a la derecha, me encuentro con 3 de Carlos. Una coupé, dos Glamour y una coupé. Obviamente, me bajé, hice un videíto, lo subí en todas las redes, creo que hasta en TikTok lo subí, que en esa época tenía TikTok. Bueno, se ve que hay un taller por ahí que se encarga de micro coupé, autos Unión y bueno, de Carlos 700. Pero la tenían ahí parada como si fuese que es un auto que hay todos los días. Yo calculo que es de algún taller y a la noche los entran, porque esos son buscados y si se llegan a perder. O también está el que dice, Tano, eso que estás contando no lo vi nunca, no existe. Yo tengo fotos, tengo todo. Pero bueno, son experiencias lindas. Pero quería contarles un poquito cómo es el funcionamiento de ese motor. Porque sí, algunos amigos me hablaron en Instagram y me dijeron, ¿cómo es un motor que no tiene burro de arranque y no tiene un dínamo, por ejemplo? No, es una bobina que va montada en el cigüeñal que cuando empieza a girar empieza a generar electricidad. No es algo tan extraño, o sea, tiene 5 carbones,
Y ahí mismo están montados los platinos con el condensador. O sea que el que toca ahí adentro tiene que conocer porque que ahí viene el porqué de las herramientas especiales. Porque el destornillador pasa perfectamente por entre medio de los campos del Dynastar para poder regular los platinos. Cualquiera metía el destornillador, cualquiera cortaba algún alambre de los bobinados y ahí empezaba un problema grande. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Una charlita distinta, una charlita descriptiva de un fierro del pasado. Ahora voy a buscar si encuentro una foto y se la subo a la comunidad como para que vean el motor. Y bueno, nada, gracias por estar, por apoyar el canal. Seguimos con muchas unidades más para seguir describiendo. Y yo ayer dije que estaba el juego completo de las llaves T y está, está. Así que bueno, les agradezco a los amigos que se están tomando el trabajo de tratar de conseguirme los destornilladorcitos que digo. Tengo uno solo y lo tengo en el tallercito, que es encima la punta Lesna. Vieron que les dije que trae 8 destornilladorcitos hexagonales. Tendría que hacer un dibujito más o menos para que se ubiquen, o mañana mostrarles el único que me quedó de esa cajita de 8 destornilladores, 3 planos, 3 Phillips, una punta y una especie de mechita para hacer agujeritos en la madera. Bueno, les agradezco a los amigos que se están preocupando por conseguirme algún dato sobre esos destornilladores. Y bueno, nada, como digo siempre, acá no hay libretos, las charlitas las hacemos entre ustedes y yo, ustedes proponen el tema, yo lo desarrollo y después la seguimos durante el día con los comentarios, si subo algo de trabajo, mis actividades, plomería, electricidad, gas o algo de mecánica y como siempre, por supuesto, profesando el amor y la toma de contacto con herramientas. Les mando un saludo y espero que tengan una hermosa noche.